Bien, muchachos, cuando nosotros hablamos de historia del Perú, pues estamos hablando en forma genérica de todos los estamentos generales, la cual pues nuestro país, nuestro lugar patrio, ha albergado a través de muchos años, ¿ok? Ahora, la historia del Perú va a nacer literalmente con los primeros pobladores. Se sabe que hay una teoría llamada la teoría, esto te debemos haber enseñado más o menos en sexto, ya acerca de la teoría inmigracionista. ¿Qué dice esta teoría? La teoría inmigracionista dice que el hombre migró de Asia, ¿ok? Vino desde Asia a través del estrecho de Bering, ya vino desde Asia y logró poblar América, ¿ok? Después, con ese tiempo, ya después de mucho tiempo, la parte de América fue poblada y pues los primeros hombres de género Homo sapiens llegaron a América y se establecieron tanto en América del Norte, en América Central y en América del Sur. Pasado esta situación de las teorías inmigracionistas y de la confluente escatológica del tema de los primeros pobladores, va a llegar un tema muy importante que es pues prácticamente las primeras civilizaciones en el Perú. No sé si habría aquí alguien que me diga cuál fue la primera civilización del Perú. ¿Habrá alguien, por favor, que me diga cuál fue la primera civilización de nuestro país? Paca y casa, ¿Perdón? Paca y casa, Muy bien, señor Matías Vegaso. Después de Paca y Casa, ya, la primera cultura, antes de las culturas pre-incas, ya, pues nosotros a veces pensamos que de frente se fueron a las culturas pre-incas, no fue así. Primero fue Paca y Casa, ya, Paca y Casa. Luego de eso surgió otra civilización más grande que Paca y Casa. Paca y Casa vendría a ser los primeros pobladores, ¿ya? ¿Cuál fue la primera civilización más grande en cuanto a lo que es en el Perú? ¿Alguien sabe? Aparte de Paca y Casa, la civilización más grande. ¿Alguien? ¿Nadie? Caray. Muy bien. La primera civilización que se desarrolló a complejidad fue Caral. Luego de Caral estuvo acompañado de otra civilización que está en Huánuco. ¿Cómo se llama la civilización que está en Huánuco, jóvenes? ¿Cotosh? Muy bien. ¿Qué tal, googleada? Muy bien, Jimena. Cotos, ¿ok? Cotos. Conocido. Ah, Profe, yo fui. ¿quién? Espérate, no tengo acá los participantes. Habilitar participantes, un ratito. Ya. ¿Quién fue? A ver, no le escuché bien. ¿Quién fue? Ya, pero el que haya sido, pues, ¿qué tal googleada que se ha metido? Porque para saber esto pues, es un poco complicado. Pero bien, luego de estas civilizaciones que empezaron a desarrollarse, aparecen pues las primeras culturas en el Perú, ¿no? Aparece el primer desarrollo en cuanto al nivel cultural, ya que de aquí pues la primera civilización y centro cultural va a ser Chavín, ¿ok? Chavín es conocida como el centro religioso más antiguo. Luego de esto pues tenemos las grandes líneas de Nazca, ¿ok? ¿Alguien sabe quién descubrió las líneas de Nazca? ¿Alguien sabe quién descubrió las líneas de Nazca aquí? ¿Alguien? María David, Reicha. No, no fue María Reich. No fue María Reich. ¿Alguien sabe? Le pongo 16 o 20, ya 20 lo voy a poner, ¿ya? ¿Alguien me puede decir, por favor, quién fue el... Toribio Mejía. ¿Qué tal? Toribio Mejía de Mendoza. ¿Cómo googlean ustedes? No, ya, el señor Toribio Mejía Sexpe es el hombre que descubrió la cultura nazca. Y ya con el tiempo la señora María Reich va a... profe, él no descubrió Necrópolis como necrópolis. en Mochica. También tuvo su realce en Mochica, pero el señor Mariano Toribio Sexpe también va a analizar y contextualizar Nazca, ¿ok? Va a contextualizar Nazca. María Reich va a dar un sentido a las líneas de Nazca. Para ese tiempo también Mochica va a ser un lugar muy importante. Aquí tenemos a un grande gobernante de Mochica. ¿Alguien se acuerda quién fue el grande gobernante de Mochica? El ¿Alguien? señor de Zipán. El El señor señor de de Zipán, Zipán. claro, el señor de Zipán, pero luego del señor de Zipán también tenemos a una mujer que fue gobernante en el sector Mochica. ¿Cómo se llamó la señora más La importante? señora de Cao. Exacto, señor Vegaso, la señora de Cao. Estos dos personajes fueron muy importantes dentro de ese tiempo, ¿ok? Ya que prácticamente el Perú estaría conociendo entre las culturas más resaltantes la textilería, estaría conociendo la cerámica, los Mochica trabajaron los recuacos retratos, no se olviden. Luego de eso tenemos a una de las culturas que logró trabajar la medicina. ¿Cuál de todas estas culturas trabajó la medicina? ¿Alguien sabe?
Paracas. Paracas. Muy bien. Paracas, con Paracas. ¿no? Paracas trabajó las famosas trepanaciones craneales. Y Paracas se divide en dos periodos. ¿Cuáles son los dos periodos de Paracas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Para anotarlo aquí. ¿Cuáles son los dos periodos de Paracas? Se divide en dos periodos y pues es más que todo es más conocido por la forma de cómo sepultaban. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Caverna. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, cavernas y necrópolis? ¿Cuál es la Uno diferencia? que era que los enterraban La clase boca de abajo, tumba. creo. ¿Perdón? Necrópolis se enterraba al aire libre y Cavernas se enterraba en profundidades con los cuerpos momificados, algo así. Muy bien, señorita. En este caso, que si no me equivoco, tu voz es Chuquija. Si no me equivoco, ahorita no sé dónde se ha ido la vista de hablantes. Pero sí, estás en la razón. En lo que es Paracas Necrópolis está basada en la diferencia también en lo que es la cerámica, la textilería y también en el aspecto funerario, ya que pues la forma de sepultura ya no era en bajo tierra, sino prácticamente eran como pequeñas ciudadelas. Y en lo que es Paracas Cavernas, pues estamos hablando que lógicamente los Paracas en ese tiempo sepultaban a sus muertos dentro de se puede decir así, dentro de unos sepulcros en forma de embudo, ¿no? Unos sepulcros en forma de embudo. Y aquí la gente estaba con los fardos funerarios. Ahora, ¿alguien me puede decir en qué posición estaban sepultados en las Paracas Cavernas y tanto en las Paracas Cavernas como en Necrópolis? Necrópolis era más o menos como unas ciudades. ¿Alguien me puede decir cuál era la forma en cual estaban sepultadas los... ¿Fetal? Fetal y de Fetal. cabeza, ¿no? Muy Así bien. es. ¿Por qué fetal, muchachos? ¿Por qué fetal? ¿Alguien se acuerda por qué estaban en posición fetal? Los metían en un cesto y después lo llenaban de mantas, algo así. Claro, esos son los fardos, ¿no? Pero ¿por qué los sepultaban en forma fetal a los Paracas? ¿Cuál era la sinonimia? ¿O por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Alguien? No sé, capaz porque así nacían y así se morían. Exacto. Porque ellos creían en la vida después del más allá, o sea, la vida después de la muerte. Y al estar en forma Profe, mi fetal, nota, por favor. no te preocupes. Luego de estar en forma fetal, ¿ya? Por ejemplo, lógicamente, morían en forma fetal porque iban a renacer en la otra vida. Pues luego tenemos a los chachapoyas en la parte de la selva, tenemos a los wari con el trabajo de la arquitectura, el trabajo de lo que es la parte del oro, ¿ya? Y luego tenemos casi la última cultura que es tiahuanaco. ¿Alguien me puede decir qué idioma hablaban la mayoría de culturas en ese tiempo? ¿Cuál era el idioma? ¿Alguien se acuerda? Aymara. Muy bien, muchas de estas culturas hablaban el aymara, ¿ok? Muchas de estas culturas hablaban demasiado el aymara, pero había una cultura que no hablaba mucho el aymara. ¿Cuál de estas culturas creen ustedes que no se hablaba el aymara? ¿En cuál de estas? Nazca. No. Una de estas culturas comparte doble nacionalidad. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas culturas comparte doble nacionalidad? Tiahuanaco y Guari. Tiahuanaco y Guari, ¿ok? Tiahuanaco es la más resaltante ya que está al lado de Puno, entre Bolivia y el Perú, ¿ok? Ya que de aquí tenemos que ir pasando rápidamente a lo que es el imperio de los incas. Que esto, pues, me imagino que ya te deberían haber enseñado. Sabemos por cultura general que los incas nacen prácticamente por la mitología, ¿no? De Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen del lago Titicaca, y estos se establecen en el Valle del Cusco. Y también tenemos a los 4 hermanos Sayar, los cuales, pues, uno de ellos también va a ser el fundador de la ciudad, ¿no? Pero si nosotros analizamos, pues, hablamos del aspecto arqueológico, sabemos que esta cultura, esta civilización que nació como un pequeño pueblo llamado el Curacasco Inca, tuvo un máximo y grande desarrollo, ¿no? Como lo puedes ver en el mapa, te puedes dar cuenta que aquí prácticamente fue desde el río Maule, desde el río Ancasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile. Okay, una extensión muy grande de territorio. El imperio inca conoció de cuántos gobernadores, cuántos incas tuvo el imperio. ¿Alguien se acuerda? 14. Los 14 famosos 13. incas, ¿ya? Los 14 incas. Ahora, ¿qué idioma hablaban los incas jóvenes? Quechua. No, Aymara. tampoco. Usted lo dijo el El otro primer día. idioma que usted dijo, ¿no? Ajá. Sí, la clase pasada. ¿Cuál fue el primer idioma oficial de los incas? Porque había un idioma, el idioma de la panaca real, ¿ya? El idioma de la panaca real, ¿cuál era? Y el idioma
del pueblo, era muy diferente. Ustedes atinaron, en el pueblo es el Aymara, no fue el quechua. Pero en la panaca real del Inca, ¿qué idioma hablaban? ¿Alguien se acuerda? Puquina. Muy bien, hijos, hablaban el Puquina. ¿Ok? Recuerden eso, hablaban el Puquina. Ahora, luego de eso tenemos la división de los 4 suyos, pues, ¿no? La de los 4 suyos. La división de los 4 suyos. El antisuyu. ¿Qué más había? ¿Dónde está ubicado el antisuyu? ¿Alguien? A ver, yo voy a poner acá y alguien me dice dónde está ubicado, ¿ok? Por ejemplo, el fragmento de color, el color azul, esto de aquí. Esto de acá. ¿Qué suyo es esto de aquí? ¿Alguien sabe? Chincha y suya. No. El anti. Muy bien, este es el antisuyu. ¿Ok? El que está a su costado, esto de acá. Ah, ese suyo? es chincha y suya. Suya. El chincha y suyu. Muy bien, chincha y suyu. ¿Y el chiquitito que está acá? Contisuyo. Ese es el contisuyo. ¿Y el más grande? Coya suya. Es Oye, soy. Collas. Muy bien. ¿Quién hizo la división de los 4 suyos? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién dividió? ¿Qué inca hizo la división de los 4 suyos? ¿Alguien? ¿Cómo no van a saber? Esa es cultura general. ¿Nadie? ¿Quién hizo la división de los 4 suyos? Ya están googleando seguro ya. Manco Cápac. ¿Manco Cápac? ¿Cómo que Manco Cápac? No sé, pues de antisuyo, coya suyo, chincha y suyo y coya suyo. Tupac Inca. Más conocido como... Pachacute. Conocido como Pachacutic. ¿Ok? Más conocido como Pachacutic o Pachacútec para ti. El Inca Pachacútec dividió los 4 suyos, lo cual hizo pues prácticamente que el Perú, o el Imperio Inca, perdón, se haga un complexo genérico. ¿Ya? ¿Qué significa un complexo genérico? Una buena administración en todo el Imperio Inca. ¿Ya, hijo? Él colocaba un orejón aquí, otro orejón aquí, otro orejón acá. Recordemos que el Cusco era el centro de todo el imperio. Entonces, esos orejones le rendían cuentas al Inca de cómo estaban administrando cada suyo. ¿Ok? Ahora, ya con el tiempo, lógicamente, los incas pues cambiaron su dialecto, ya que el Puquina también no se pudo explayar más allá y se empezó a quechuizar todo el fragmento territorial de lo que es el imperio de los incas, ¿ok? Bien, ya tenemos el imperio inca, ya sabemos prácticamente cómo fue el gobierno. Luego de Pachacútec tenemos a Huayna Cápac, a Tupac Inca Yupanqui, luego de Tupac Inca Yupanqui tenemos a Huayna Cápac, y de ahí pues prácticamente tenemos a los 2 últimos grandes incas. Atahualpa. ¿Saben cuáles fueron los 2 últimos incas? Huáscar y Atahualpa. Huáscar. Y Atahualpa. Huáscar, muy bien. Huáscar. Y el señor Atahualpa. Atahualpa. Sabemos que eso, pues, la forma de cómo ellos habían estado dominando en ese sector era prácticamente diferente, ¿no? Recordemos que en ese caso, su padre, Huayna Cápac, estaba gobernando o había ido a Quito, él estaba aquí. Él aquí escucha hablar de Pizarro, ya Pizarro ya estaba por la parte de Centroamérica, ya había escuchado hablar de Pizarro. Entonces, pues sabemos que él también tiene un heredero. Antes de nombrar a estos dos, porque estos dos no iban a ser los herederos natos, sino que el Inca Urco, ya Urco, su hijo mayor, de este iba a ser el Inca. Pero aquí a este sector, pues llegaron, en este caso fue Atahualpa, Urco y Huayna Cápac. Los 3 estuvieron acá con un ejército. Ahora aquí, pues ellos se enferman. Huayna Cápac se enferma, Urco se enferma y ya no había heredero. Entonces, al ver esta situación, la mamá de Huáscar, al enterarse de que ya no había heredero, rapidito hizo coronar a su hijo aquí en el Cusco, a Huáscar, como Inca, ¿ok? Luego la mamá de Atahualpa le dice, oye, ¿sabes qué? Ya nombraron a tu hermano. La diferencia era que en este caso el señor Atahualpa estaba con el ejército Inca, estábamos en Quito, ¿ok? Entonces, acá había una lucha de panacas, la panaca de Atahualpa y la panaca de Huáscar. Bueno, había aumentado militarmente hablando, tanto así que se van a citar en Piura para hacer el conflicto civil entre estos dos. Empieza el conflicto civil, con la cual Atahualpa se nombra a sí mismo como Inca al capturar a su medio hermano, ¿ya? Lo manda a matar a toda la panaca de Huáscar,
y él se queda como Zapa Inca. Ya de ahí nosotros conocemos la historia. ¿Saben prácticamente cómo es que de un determinado tiempo, sabemos que en este caso Pizarro llega, y Pizarro llega también porque un hombre llega por casualidad. Para el año del 12 de octubre de 1492, un hombre llega por casualidad a América. ¿Alguien sabe qué hacía Cristóbal Colón por América? ¿O qué hacía buscando por ahí? ¿Alguien se acuerda? Descubriendo si la Tierra era redonda. Ok, puede ser. Pero él iba buscando algo más. ¿Alguien sabe? Un país, pero no me acuerdo qué nombre. Las Indias. La ¿América? India. Las Indias. No. ¿Qué buscaba Colón? ¿Alguien sabe? Tesoro. Te va a parecer tonto, pero Cristóbal Colón estaba buscando pimienta y comino, ¿ya? Porque la realeza española, ya el rey Fernando y la reina Isabel, pues aderezaban las carnes, entonces lo mandaron a Cristóbal Colón en busca de pimienta y comino, y para eso él iba a llegar a las Indias. Y él llega por casualidad también a América, y cuando llega a América, pues se da con la sorpresa de que él pensaba que había llegado a la parte de Asia. Entonces, pues cuando él llega a América, se da cuenta de que los indios tenían algo muy diferente. No tenían pimienta y comino, pero tenían algo. ¿Qué es ese algo? Oro. Cuando Cristóbal Colón se dio cuenta que esa región que él había descubierto era un fragmento de territorio con abundante oro, pues los ojitos le brillaron, y prácticamente gracias a este genocida llamado Cristóbal Colón, América se ve, entre comillas, descubierta, cosa que para mí la palabra descubrimiento no sería la palabra correcta, ya que la palabra correcta sería, para mí, sería el desangramiento de América, ¿ya? Ya que gracias a este hombre, América Latina fue prácticamente saqueada por los españoles. Ya pues luego llega Pizarro, Hernán Cortés en México, y empiezan los saqueos, ¿no? Empiezan a sacar todo el oro para llevarlo a España. A tal punto que los españoles también se vieron prácticamente seducidos por esto y se fueron un poco más a la parte de Puno. Hay una mina en Bolivia, la cual fue la mina de plata más grande de América. ¿Alguien sabe Potosí, cómo se Potosí, llamó? Potosí. Muy El Potosí. bien, las minas de Potosí. Esa mina le dio tanta plata a España, ¿ok? Que ya prácticamente algunos historiadores dicen que se podía construir un puente desde aquí hasta Europa solamente hecha de pura plata. Parece un poco excesivo, pero la historia nos dice que estos hombres pues se sacaron todo, mataron muchos indígenas. Antes de la llegada de los españoles había 73,000 indígenas en toda América. Después de 150 años de colonización y prácticamente de estabilización española en el Perú y en América Latina, solamente quedaron cerca de 3,000 indios. Ya 3,000 indios. ¿Qué pasó con el resto? Algunos decimos que el gran genocidio en la historia fue pues con el Holocausto judío, pero también aquí en América se dio un gran genocidio, ¿ya? Y gracias, todo esto se lo debemos agradecer, por favor, al señor Cristóbal Colón por todo lo que ha pasado aquí en América Latina. Pizarro, de ser un cuidador de cerdos en España, logró llegar a América y pues prácticamente él se aventuró yendo más al sur y se encontró con el famoso imperio de los incas, ¿no? Y nosotros sabemos ahí por historia que él llega con sus navegantes, capturan a Atahualpa, Atahualpa quiere pedirles algo por su libertad, 2 habitaciones llenas de oro y plata hasta donde la mano de él llegara, y pues no le sirvió de mucho porque después prácticamente sabemos que Pizarro lo mata, ¿no? Y luego pues también hay un conflicto entre pizarristas y almagristas por quién iba a estar como gobernante de América o del lugar donde habían descubierto. Ahí entre ellos se matan, como todos buenos españoles se matan entre ellos, y luego pues los reyes van a establecer un fundamento, ¿no? Un estamento más estable. Van a decir, el Perú va a formarse como parte del virreinato. Y empieza el proceso del virreinato. Yo les pregunto a la mayoría de los que estamos aquí, ¿en qué periodo de la historia nace por primera vez las monedas o la plata? ¿En qué periodo de la historia nace? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué Colonial. periodo? En el periodo. ¿En qué periodo? Por ahí escuché, creo. Colonial.
Muy bien, señora Colonial. Gabriela Ramírez. En el periodo, muy bien, Carlita, en el periodo colonial, dentro del virreinato. Antes del virreinato, en el Imperio Inca no había monedas. Entonces, imaginemos, ya se fueron a Potosí, sacaron toda la plata y con esa plata, pues prácticamente hicieron las monedas. Las monedas antiguas eran hechas de pura plata, no como las monedas que hoy tenemos, que son prácticamente inservibles, ¿no? Que prácticamente pues son de fierro. El único valor que tienen es el peso que el Banco Central de Reserva le ha dado. ¿Ok? Nada más. Ahora, dentro del virreinato, pues se cambiaron las costumbres, muchachos. Ya no se adoraría más al Inti, ya no habría más rezos a la Pachamama, se cambia todo, ¿ok? Las mujeres son obligadas a vestirse como españolas, se va a dejar de lado el puquina, el quechua, para poner al castellano como el idioma que va a ser más resaltante, ¿ok? Se va a enseñar la religión católica, cosa que yo no estoy en contra de ningún católico, pero todos los lugares donde han sido catolizados son los países más pobres del mundo. Son los países más pobres del mundo hasta la actualidad. Luego empiezan los virreyes, hubieron cerca de 40 virreyes en el Perú, ya cada uno diferente al gobierno. Se estableció la mita minera, que era el trabajo más odiado por los indios, ¿ya? Era el trabajo más odiado porque te metían a las minas hasta que te mueras. Tanto mujer, niño, anciano, no les importaba. Con tal que oro y plata no falten, mandaban ahí prácticamente a las mujeres y niños a trabajar hasta morir. Luego, pues empieza la organización social dada prácticamente por el mestizaje, ¿no? Empiezan a salir los criollos, los mestizos, los indios, los negros y los mulatos. Bueno, y aquí la pregunta es, ¿cómo es que los negros llegan al Perú? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es que los Son negros traídos llegaron de al Perú? África. Esclavos de África. Fueron traídos del África, ¿no? Recordemos, hay un tema llamado el imperialismo, donde pues los imperios españoles, portugueses, franceses fueron al África a saquear también, ¿ya? Y de ahí pues la gente negra sirvió como esclavos y también lo llevaron al Perú y ahí pues prácticamente un sector de estos negros fueron llevados al sector de lo que es ahora hoy Chincha y Pisco y Oica, ¿no? Prácticamente ahí se establecieron. Bueno, la fusión y mezcla de razas se dio de forma obligatoria, ¿ya? Se dice en algunos cronistas que los españoles leían sus derechos a los indios en latín, inclusive cuando el indio ni siquiera entendía el latín, ¿ya? Y pues prácticamente muchas de las personas de ese tiempo sí o sí se veía obligada, por decir así, se veía muy obligada a poder hacer caso a lo que es la opresión española, pues ya con el pasar del tiempo muchas de estas personas fueron muriendo, ya hasta incluso ellos mismos se mataban porque ya no le encontraban más razón a la vida, porque vivir, de estar solamente, es como si alguien llega a tu casa, una vez hicieron un ejemplo, alguien llega a tu casa, te roban, te quitan todo, abusan de tu familia, te esclavizan, te matan y al final de todo es tu culpa. Algo así se sentían los indios, ¿ok? Algo así se sentían los indios. Sentían que todo lo que ellos hacían era para beneficiar a otras personas y eso era, ¿ya? Entonces aquí, como vemos en el periodo colonial, pues los trabajos se fueron muy abruptos. Salió una ley llamada la Ley de las Indias, pero esa ley era prácticamente en el papel, no se aplicaba. Y esa ley decía que no se debía los indios no deberían trabajar forzosamente, que deberían recibir un pago, pero nunca se dio eso. Los barcos fueron repletos de oro para España, repletitos, ¿ok? Todo se iba para España. Y en este caso los españoles pues hicieron trabajar y mataron a muchos indios en honor pues a la codicia, al odio prácticamente que le tenían a esta raza de los indios, ¿no? Pues luego sabemos que para el siglo XVIII aparece un gran hombre. En el siglo XVIII aparece un gran revolucionario. ¿Alguien sabe quién apareció en el siglo XVIII? ¿Qué gran revolucionario aparece en el siglo XVIII? ¿Alguien? San Martín. ¿San Martín? No. No fue San Martín. Francisco. ¿Quién, Francisco? Francisco Pizarro. Ah, pero hijo, estamos hablando de la colonia. Francisco Pizarro ya murió para eso. Bolognesi, pues. ¡Ay, Bolognesi, por Dios! Bolognesi. Simón Bolívar. Bolívar, Bolívar, por ¿Qué Dios. hablan? No, se deben estar retorciendo en su tumba ahorita estos héroes. No, muchachos. Bromita, profe, ¿qué pasa? No, a ver, dígame ustedes, ¿qué héroe nacional peruano aparece en el siglo XVIII? Ya están googleando, bien vivos o no, ya están googleando. Yo. ¿Pero se llama Francisco Simón Bolívar? Ay, Dios mío, Simón Bolívar. No. Apareció el señor José Gabriel Condorcanqui.
Ah, la Pepe. la profe. Recién te Ah, acuerdas, Tupac Amaru. ¿no? Ay, recién te Sí, acuerdas. ¿Cómo Nos se tiene llamaba que ese hacer personaje? memoria, Pepe, profe. Oh, entiendo. Ahora, ¿cuál era el apellido o el seudónimo que se le dio a este hombre? Tupac Amaru 2. Amaru II. Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. Tupac Amaru II, dice. Ahora, el señor Tupac Amaru II, pues por historia nosotros sabemos que él inicia las revoluciones en el Cusco, ¿no? Y prácticamente él ya estaba harto. Por Tupac Amaru se hubiese ido prácticamente porque él era un hombre de la nobleza, ¿ya? Y él era un hombre, un hombre de la nobleza inca, entonces pues, él se fue a educar a Europa, regresó de Europa con nuevas ideologías, y pues para él hubiese sido normal, ¿no? Pasar este periodo normal en su historia. Pero él dijo, no, yo no puedo ver a mis hermanos en la mitad, no puedo ver a mis hermanos trabajando como esclavos por un español, no puedo. Y su mujer, ¿alguien sabe cómo se llamaba la esposa de José Gabriel Condorcanqui? Micaela Bastidas. Ah, eso sí te acuerdas más o menos. Y entonces la señora Micaela Bastidas dijo, pero José Gabriel, no puedes hacer esto. Y dijo, no, vamos. Y empezó el proceso libertario, ¿no? Y José Gabriel Condorcanqui, antes de morir, porque recordemos que a José Gabriel Condorcanqui lo traicionan, mira hasta dónde llega el punto, ¿no? Lo traicionan a José Gabriel, alguien de su círculo, lo traiciona porque él ya estaba ganando batallas en Sangarará, lo traicionan, y cuando lo traicionan, él prácticamente pues es llevado ante los españoles lo interrogan, pero hay un punto. Él, antes de morir, le dice al español, aquí los dos tenemos la culpa, tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer libertarlo. Y cuando dijo eso, los españoles se llenaron de ira. ¿Y qué hicieron? Agarraron y lo agarraron a Tupac Amaru de 4 caballos, ¿no? Lo empezaron a jalar, pero el Inca no se rompía. Ya se hacía tarde y el Inca no se partía. El cuerpo de Tupac Amaru no se rompía. Y llegó la noche, pues ya al ver la noche, lo único que hicieron fue decapitarlo. A Tupac Amaru lo obligaron a ver cómo mataban a sus hijos, a ver cómo moría su esposa. Le cortaron la lengua, pero él se mantuvo firme. Y este es un aspecto de heroísmo que prácticamente nadie, pues, yo creo que aquí en su sano juicio, bueno, no sano juicio, sino en su aspecto normal, nadie diría, pues yo haría eso por mi patria. Pero hombres de esa naturaleza existieron en nuestro país y es un aspecto que tú jamás te debes olvidar. Yo creo que este hombre puso a la patria por encima de su familia, por encima del bienestar. Como te dije, él puede haber estado en España normal, tranquilo, en Europa, viviéndose tranquilo, pero él vino porque quería que el Perú sea libre, jóvenes. Ahora, luego de este proceso, de este periodo colonial, empieza un nuevo periodo, ¿ya? Gracias a esto, a lo que Tupac Amaru hizo, va a empezar un proceso más revolucionario, ¿ok? Va a empezar un proceso más revolucionario. Chicos, vamos a volver a ingresar, por favor. Ya con esto, de aquí en adelante ya me falta poquito para poder ya terminar, ¿sí? Ya se me va a cortar el Zoom, me queda un minuto. Volvemos a ingresar.